Hoy aprenderemos cómo calcular la altura de la torre de control gracias a la trigonometría. Utilizaremos un teodolito casero y 20 metros de cuerda. La historia de la ciudad de La Coruña siempre ha estado relacionada con el mar, que, unido a la situación estratégica de la villa, ha sido la principal razón de su desarrollo. En mitad del siglo XVIII, el puerto empieza a vivir una época de esplendor, que continuó hasta el siglo XIX. Durante este periodo, era el único puerto de salida y retorno de la península a las Indias, y además Carlos III había autorizado el mercado con América. A comienzos del siglo XX se inicia la construcción de la dársena junto con sus galerías. Con el propósito de mejorar las instalaciones portuarias, se empieza a construir el dique de Abrigo, una barrera artificial que resguarda el puerto en caso de condiciones meteorológicas adversas. Se piensa en un primer momento que se inicie desde el castillo de San Antón, una antigua isla que sirvió a la ciudad desde fortaleza defensa a cárcel. Pero se desecha esta idea y se decide finalmente que se inicie desde la Peña de las Ánimas, actual emplazamiento de la torre de control marítimo. El proyecto se inició el 10 de septiembre de 1948 y se finalizó 20 años después, siendo, detrás del nuevo puerto exterior, el más destacado tanto en duración como en presupuesto de la ciudad. Con una extensión de 1,5 kilómetros desde la costa, será aquí donde hagamos las medidas de la torre de control. Las matemáticas, una de las grandes ciencias estudiadas por el hombre, será nuestra importante arma en este proyecto. Utilizaremos las herramientas que nos proporcionan la trigonometría para la medición de la altura de la torre de control. La trigonometría, una de las ramas de las matemáticas que nos ayuda a resolver la construcción de triángulos, nos proporciona varias funciones con las cuales podemos calcular las razones trigonométricas, que nos relacionan los ángulos proporcionalmente iguales. Conociendo las razones trigonométricas podemos conocer de qué triángulo se trata. Las funciones principales que nos permiten calcularlas son las siguientes. El seno, que se representa como seno de alfa. Se calcula como el cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa del triángulo. El coseno, que se representa como coseno de alfa. Se calcula como el cateto contiguo a alfa entre la hipotenusa del triángulo. La tangente, que se representa como tangente de alfa. Se calcula como el cateto opuesto entre el cateto contiguo. En este problema, gracias a la tangente y sabiendo el ángulo alfa y la distancia del observador a la base de la torre de control, podemos calcular la altura del edificio. Pues para crear el teodolito necesitaremos los siguientes materiales. 2 escuadras, un transportador de ángulos, un cartón blanco, da igual, unas tijeras, unas hojitas, un peso para la cuerda, celo, un boli y hilo. Ahora cogemos el cartón y el transportador para crear el medidor de ángulos del teodolito. Para ello cogemos el cartón y le haremos un semicírculo con el transportador. Y ahora lo vamos a recortar y después marcaremos los ángulos.
Ahora vamos a ir colocando los ángulos. Sabiendo que hay que invertirlos. Es decir, que el 90 en los ángulos será el 0 y 0 y 180 será 90 y menos 90 respectivamente. Y ahora marco también los de 45 y así con todos los ángulos. Para hacer la mirilla del teodolito empezaremos cortando la parte flexible de las pajitas. Ahora haremos un corte en la parte de detrás para encajar. Y lo reforzaremos con un poco de cemento. Pues cogemos un peso y como puede ser una chincheta o algo que tengamos a mano pesado y le atamos un hilo al peso. Este será nuestro indicador del ángulo para el teodolito. Ahora uniremos todas las partes para crear el teodolito. Primero pegamos el peso a la mirilla. Ahora pegamos el transportador a la mirilla para crear el teodolito. Medimos que el peso esté en el centro. Es decir, una vez hecho el teodolito, nos vamos al dique de abrigo a hacer algunas medidas. Como ya explicamos, necesitamos recoger la distancia, para lo que utilizamos la cuerda como referencia, y el ángulo alfa, que obtendremos con el teodolito. Con los datos obtenidos confeccionamos una hoja de cálculo. Utilizando la trigonometría, calculamos la altura y hacemos una media aritmética, que nos dará aproximadamente la altura. Hemos obtenido una altura de unos 80 metros con antena y solo 72 metros sin ella, por lo que la antena tendría una altura de 8 metros. Esto se acerca a la altura real, que son 79,5 metros totales.